Buenos días, vamos a iniciar con el repaso del día de hoy que tenemos del curso de plan lector. Bien, comenzamos, vamos a dar inicio primero lo que es con la lectura que va a ser realizada por cada uno de ustedes el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué se les va a evaluar hoy día? El modo de pronunciación, el tono al momento de, por ejemplo, aquí, al tener preguntas. Y también no se encuentran algo, sino de exclamación. Bien, damos inicio. Son textos pequeños, son dos textos pequeños, pero de análisis profundo. Comenzamos. Anderson Galarza. Los encuentra Anthony Sandoval. Anthony Bernardo. Sí, profesora. Iniciamos, Bernardo. ¿Sí? La lectura, Bernardo lee la lectura. El silencio del bosque. En el corazón del bosque, donde la luz se filtra como un secreto entre las hojas, el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de una escucha antigua. Cada rama crujiente, cada gota cae, parece parte de un lenguaje que el ser humano ha olvidado. Antaño, cuando aún se caminaba sin prisa y los ojos sabían demorarse en los detalles. Los árboles eran interlocutores, no recursos. Ahora, al entrar en un bosque, muchos sienten una incomodidad inexplicable. Acostumbrados a los ruidos artificiales, el bullicio sin pausa, el silencio les resulta una amenaza. Pero quizás lo que incomoda no es el bosque, sino la posibilidad de oírse a uno mismo en su presencia. En ese espacio, sin relojes ni pantallas, el yo pierde sus referencias habituales y entonces surge una pregunta temida. ¿Quién soy cuando nada me distrae? El bosque no ofrece respuesta, solo ecos, pero tal vez en su lenguaje lento y paciente se halla una sabiduría más profunda que en todos nuestros algoritmos, la de ser que no necesita mostrarse, solo estar. Bien, gracias. Ala Guevara. Ay, mi hermano. No se te escucha nada. Nada, nada. Ah, Dulce. Dulce. Dime, Dulce lee la lectura. no escucho nada. Dulce lee la lectura que está aquí de amarillo. Ya, en el corazón del bosque, donde la luz se filtra como un secreto entre las hojas. El silencio no es ausencia del sonido, sino la presencia de una escucha antigua. Cada rama crujiente, cada gota que cae, cada parte de un lenguaje que el ser humano ha olvidado antaño, cuando aún se caminaba sin prisa y los ojos sabían demorarse en los detalles.
Mm, Al parecer, por internet tenemos aquí Stephanie. Stephanie, ¿Sí, Miss? lee la lectura, Stephanie. El silencio del bosque. En el corazón del bosque, donde la luz se filtra como un secreto entre las hojas. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de una escucha antigua. Cada rama crujiente, cada gota que se cae, parece parte de un lenguaje que el ser humano ha olvidado. Antaño, cuando aún se caminaba sin prisa y los ojos sabían demorarse en los detalles, los árboles eran interlocutores, no recursos. Ahora, al entrar en el bosque, muchos sienten una incomodidad inexplicable, acostumbrados a los ruidos artificiales, al bullicio sin pausa. El silencio les resulta una amenaza, pero quizá lo que más incomoda no es el bosque, sino la posibilidad de oírse a uno mismo en su experiencia. En ese espacio, sin relojes ni pantallas, el yo pierdo, yo pierde sus referencias habituales, y entonces surge una pregunta temida. ¿Quién soy cuando nadie me distrae? El bosque no ofrece respuestas, solo ecos, pero tal vez en su lenguaje lento y paciente se halle una sabiduría más profunda que en todos nuestros algoritmos, la del ser que no necesitamos mostrarse, solo estar. Doyla Márquez León. Doyla Márquez León. Bien, paso a Gerardo. Bien, profesora, buenos días. Buenos días, Gerardo. Lee la lectura, Gerardo. Sí, profesora. Texto, el silencio del bosque. En el corazón del bosque, donde la luz se filtra como un secreto. Entre las hojas, el silencio no es ausencia de sonido, sino de presencia. De una escuchas antigua, cada rama crujiente en cada gota que cae. Parece parte de un lenguaje que el ser humano ha olvidado antaño, cuando aún se caminaba sin prisa y los ojos sabían demorarse en los detalles. Los árboles eran interlocutores, no recursos. Ahora, al entrar en un bosque, muchos sienten una incomodidad inexplicable, acostumbrados a los ruidos artificiales, al bullicio sin pausa. El silencio les resulta una amenaza, pero quizá lo que incomoda no es el bosque, sino la posibilidad de oírse uno mismo en su presencia, en ese espacio sin relojes ni pantallas. El yo pierde sus referencias habituales y entonces surge una pregunta temida. ¿Quién soy cuando nada me distrae? El bosque no ofrece respuestas, solo ecos, pero tal vez en su lengua lento y paciente hay una sabiduría más profunda que en todos nuestros algoritmos, la del ser que no necesita mostrarse, solo estar. Gracias, Fernando. Sí, Fernando. A ver, continuamos. Yomaira. Sí, Yomaira, dale la lectura. Ok, profesora. Dice, en el corazón del bosque, donde la luz se filtra como un secreto entre las hojas, el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de una escucha antigua. Cada rama crujiente, cada gota que cae, parece parte de un lenguaje que el ser humano ha olvidado. Antaño, cuando aún se caminaba sin prisa y los ojos sabían demorarse en los detalles, los árboles eran interlocutores, no recursos.
Ahora, al entrar en un bosque, muchos sienten una incomodidad inexplicable, acostumbrados a los ruidos artificiales, al bullicio sin pausa, el silencio les resulta una amenaza, pero quizá lo que incomoda no es el bosque, sino la posibilidad de oírse a uno mismo en su presencia. En ese espacio sin relojes ni pantalla, el yo pierde sus referencias habituales y entonces surge una pregunta temida. ¿Quién soy yo cuando nada me distrae? El bosque no ofrece respuestas, solo ecos, pero tal vez es un lenguaje lento y paciente. Si hay una sabiduría más profunda que en todos nuestros algoritmos, la del ser que no necesita mostrarse, solo está. Gracias, Yomaira. Hemos finalizado la lectura. Ustedes están poniendo apreciar aquí en la pantalla, pero las siguientes preguntas que van a desarrollar tienen un contexto diferente de acuerdo a cada categoría de la lectura. Bien, al ser un texto pequeño, tenemos aquí preguntas de interpretación, preguntas de análisis, tenemos preguntas de reflexión, crítica y sobre todo de comparación literaria. Bien, vamos a iniciar aquí respondiendo las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué representa el bosque en el texto más allá de su dimensión física? Es la interpretación que ustedes le van a dar a este texto. Bien, ¿qué representa en sí el bosque en el texto más allá de una dimensión física? En sí estamos hablando de un bosque en donde se puede apreciar que la luz se va filtrando en secreto, el bosque tiene un silencio, ¿no? La ausencia de un sonido, se escucha en este caso algo antiguo, cada rama, ¿ven? Están describiendo las características, en este caso del bosque, ¿no? Del silencio del bosque. Entonces, ¿cómo van a responder aquí la pregunta? ¿Qué representa el bosque en el texto más allá de su dimensión física? Correcto, Yomaira. Bien, Yomaira. ¿No? Aquí ya Yomaira ha podido apreciar de manera perspectiva una respuesta personal, ¿no? Estamos hablando aquí de respuestas personales. ¿Cómo ustedes van a interpretar esto? Por ejemplo, Yomaira nos dice, es como el subconsciente que cada uno tenemos, ¿no? Ella lo está interpretando de esa manera. Entonces, ahí escriban ustedes la respuesta que ustedes creen e interpretan del texto. Obviamente no va a ser lo mismo que ha escrito Yomaira, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento distinto. Bien, ahí tenemos la primera pregunta. Comiencen a desarrollar, ¿sí? Yo llamo de igual forma, voy a llamar, les doy unos minutos para que terminen de responder. Yomaira, lo que has escrito ahí, escríbelo en tu ficha, ¿sí? Escríbelo y voy a comenzar a llamar. Tenemos acá a Matías. Sí, profesora. Matías, ¿qué representa el bosque en el texto más allá de su dimensión física? ¿Qué interpretación le puedes dar tú? Podría ser como un sitio donde podamos entrar en un modo de reflexión y poder ver lo que nos aleja la tecnología, que sería la naturaleza. Correcto, Matías. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Me dio una respuesta totalmente diferente a lo que me dio Mayra. Por eso es la interpretación simbólica que le están dando cada uno de ustedes. Continúo. Lucero. Sí, profesora. De igual modo, Lucero, ¿qué representa el bosque en el texto más allá de su dimensión física? Para ti, ¿qué interpretación le das? Para mí sería un espacio alejado de la realidad que nos permite analizar nuestros propios, analizarnos a nosotros mismos y los que nos aleja de lo que queremos ser. Lucero, ¿no? Algo de lo que uno mismo quiere ser, ¿no? Bien, ya tenemos ahí tres respuestas de los compañeros sobre la pregunta número uno.
continuamos. Continuamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta ya es de análisis, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo contribuye el estilo del autor, en este caso el uso del lenguaje poético, el ritmo pausado que le da al momento de describir las características del bosque, ¿no? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo contribuye el estilo del autor al mensaje del texto? ¿Cómo lo contribuye? ¿De qué forma o dónde encontramos lo que es el mensaje, no? Pero llamamos Joar Ramos, no se encuentra, Jeffrey Cristóbal, Jeffrey, la pregunta número 2, Jeffrey, ¿cómo contribuye el estilo del autor al mensaje del texto? ¿De qué forma lo contribuye? ¿Qué mensaje me está dando el autor? ¿Cuál es ese tono, el estilo? Vamos, Jeffrey, mira, aquí. ¿Cómo contribuye el estilo del autor al mensaje del texto, Jeffrey? Mira, presta mucha atención aquí, Jeffrey. Dice, ¿de qué forma lo contribuye? Aquí, el bosque no ofrece respuestas, ¿no? No te habla, solo te da ecos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí nos dice que tal vez en su lenguaje lento y paciente se halle una sabiduría más profunda en todos nuestros algoritmos. La del ser que no necesita mostrarse y que solo está, ¿no? En este caso el estar. Entonces, en base a esto, al final, ¿no? Porque este es el mensaje que nos da el autor, nos da en un tono, nos da en su propio estilo. En base a esto, ¿cómo analizas tú el argumento que nos ha dado el autor, Jeffrey? Vamos, recuerden que la nota es individual. Bien, Jeffrey. Gerardo. Dime, profesora. Gerardo, la pregunta número 2, Gerardo. ¿Cómo contribuye el estilo del autor? Justo lo que le estaba explicando a Jeffrey, ¿no? Lo de aquí de verde es lo que el autor contribuye como un mensaje. Te pregunto yo a ti, Gerardo, ¿cuál es tu análisis referente a esto? No entiendo, profesora. Ok, mire, aquí. La pregunta 2 dice, ¿cómo contribuye el estilo del autor? ¿Verdad? El estilo del autor es el lenguaje poético, el ritmo que le ha dado al momento de escribir, ¿sí? A ese estilo, ¿no? Al mensaje del texto. ¿Qué quiere decir? Lo de aquí, lo del verde que es subrayado aquí en pantalla, ese es el mensaje que nos está dando el autor referente a la lectura, ¿no? Pero aquí nos dice, el bosque no ofrece respuestas, solo ecos, pero tal vez en su lenguaje lento y paciente se halle una sabiduría más profunda que en todos nuestros algoritmos, la del ser que no necesita mostrarse, solo estar. Te pregunto yo, Gerardo, ¿cuál es tu análisis referente aquí a lo resaltado en el verde? ¿Qué nos quiere decir? O bueno, ¿tú cómo lo interpretas? Escucho, Gerardo. Profesora, que en el bosque es en el bosque puede ser uno mismo. Ya, sí, ese es un análisis que tú estás dando, bien, es correcto, ¿no? ¿Qué Ya que en más? el bosque, ya que en el bosque no hay personas, estás tú solo en el bosque.
y tiene más silencio, más concentración. Claro, ¿no? El ser resilientes. Bien, Gerardo. ¿Ven? Estamos interpretando. ¿Puedes escribir eso, Gerardo, ahí en tu respuesta? Tenemos aquí, a ver. Profesora, yo el mío lo envié por el personal así, pero también ya le hice mi hoja. A ver, léelo, Anthony. Quiero escucharlo porque ya lo leí acá, pero quiero escucharte aquí para que quede registrado. Te escucho. Ese mensaje cada uno nos da al estar en silencio, ya que si estamos en un bosque, por ejemplo, al estar solos, escuchamos nuestro propio eco, lo cual nos da una pequeña reflexión de lo que nos conecta y algo sabio en este caso que nos conecta con el bosque es la naturaleza y la conexión que nos da con Ay, me olvidé, pero en este caso está casi igual. ¿Está bien? Sí, correcto, Anthony, ¿no? Que nos está conectando con la naturaleza, ¿no? Por eso dice, es un análisis, cada uno lo puede analizar, ¿no? Como uno mismo, como lo mencionó Gerardo y como lo está mencionando antes. Bien, pasamos a la tercera pregunta. Aquí sí es una pregunta de reflexión existencial. ¿Qué nos dice? ¿Qué plantea el texto sobre la identidad humana en relación con el silencio y la desconexión tecnológica? A ver, ustedes, ¿qué creen que plantea? Miren, está relacionando lo que es el silencio, obviamente en un lugar tranquilo, estamos hablando de un bosque, y la desconexión tecnológica, ¿no? A ver, escuchamos. Stephanie, ¿Qué, Miss? pregunta número 3, Stephanie, ¿qué me dices tú? ¿Qué plantea el texto sobre la identidad humana en relación con el silencio y la desconexión tecnológica? Que la tranquilidad nos da más sabiduría y, Ya, muy bien. ¿Qué más? y, y para poder reflexionar. Bien, bien, Stephanie. Bien, lo ha interpretado con tranquilidad y con reflexión. A ver, escuchamos a quién más. Vuelvo a llamar. Anthony Galarza. Anthony. Bien, no, no. Anderson. No se encuentra Anderson. Entonces continuamos aquí. Bernardo. Sí, profesor. Pregunta número 3, Bernardo. ¿Qué plantea el texto sobre la identidad humana en relación con el silencio y la desconexión tecnológica? ¿No? Como nos menciona en el texto, pues muchas personas, o bueno, como yo lo veo, sienten una comodidad muy inexplicable, como dice en el texto, ya que a veces cuando uno se desconecta de las tecnologías o se desconecta de todo, es como que es un silencio que no cualquiera le gusta, les resulta como tipo una amenaza y cuando nos alejamos de todo, pues no hay nada que nos haga pensar en otras cosas, sino en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestro interior, en qué somos, pues, y ahí viene la desconexión de la tecnología que nos hace desconectarnos de todo eso. Bien, bien, Bernardo. Me ha causado intriga la respuesta cuando dices en reflexionar en lo que somos. ¿No? ¿Qué seremos? Interesante reflexión, ¿verdad? Ahora sí, pasamos a la pregunta número 4. Nos dice, aquí, la pregunta número 4 consiste más que todo en una crítica hacia la sociedad, la contemporánea. A ver, Yomaira, pregunta número 4.
¿Qué crítica implícita hace el texto a la forma de vida moderna? ¿En qué frases o imágenes se evidencian más? Está como, bueno, como una crítica a lo de ahora que es estar muy, muy apegado al celular, profesora, lo que es a la tecnología, que prácticamente nos ha hecho olvidar lo que es estar con uno mismo o conocernos más a uno mismo, porque las personas cambiamos siempre estamos en constante cambio, pues, la personalidad y todo en general. Y al estar conectados a las redes sociales, en general, en todo el celular, la computadora y todo eso, nos desconecta con nuestro yo, nos desconecta de todo y nos olvidamos a veces de cuidarnos y en todo en nuestra persona. Bien, Diomaira, ¿no? Aquí la frase o la imagen que Diomaira presenta de evidencia es más que todo el tema del celular, ¿no? Que es un tema muy, muy tocado y muy controversial en la actualidad, ¿no? Pero que se asemeja en el texto sí de una forma correcta. Bien. Pregunta número 5. Aquí sí hacemos una comparación literaria, ¿está bien? Aquí vamos a buscar la relación de este texto con una obra literaria que quizás ustedes hayan leído, con una película cinematográfica o con un tema o textos de manera filosófica que aborda el tema del silencio, la naturaleza o también la búsqueda del yo. A ver, alguien de aquí quizás lo relaciona con una obra, con una película, ¿sí? Podemos ver una película o tal vez con un libro filosófico. Bien, a ver, ¿con qué relacionamos los temas del silencio, la naturaleza o la búsqueda del yo? A ver, Matías. Sí, profesora. Matías, la pregunta número 5. ¿Con qué lo relacionas, Matías? Quizás hayas leído un libro que tenga los temas del silencio, la naturaleza, la búsqueda del yo, o has visto películas, quizás. Te escucho. Eh, Podría ser, no sé si, no me acuerdo de qué era, pero recuerdo el título que se llamaba sobre Into the Wild. Más que todo trataba sobre que un joven abandonaba como la ciudad o la sociedad, como que en busca de un sitio que esté en paz y tranquilidad. Es por eso que se va como a un bosque o diferentes sitios donde pueda buscar una libertad y un sentido hacia su persona o hacia su, o qué es en sí. Gracias, gracias, Matías. Bien, aquí es una pregunta muy ya personal que cada uno de ustedes lo van a responder. Bien, aquí, según la película que ha visto Matías, se trata de un joven que se va a un lugar donde que está buscando paz y tranquilidad, ¿no? ¿Qué puntos tienen en común aquí con el texto? Como él mismo ha mencionado, lo que es la paz y la tranquilidad, ¿no? Lo que se está buscando. Bien, bien, Matías. Continuamos aquí con el siguiente texto. Bien, vuelvo a llamar Anderson, Joa Ramos. Bien, continúo. Anthony. Sí, sí, profesora. Lee el texto, Anthony, por favor. La neutralidad como elección moral. Se suele considerar la neutralidad como una posición ética segura. No tomar partido, no intervenir, no contaminarse con el conflicto. Sin embargo, en contextos de injusticia evidente, la neutralidad puede volverse una forma de complicidad. El silencio cuando no hay abuso. Cuando hay abuso, no es imparcialidad. El consentimiento tácito
Martin Luther King lo expresó con crudeza. Al final no recordemos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Quien decide no posicionarse frente a una situación de opresión, termina forzando el estatus con la apariencia pureza moral de la neutralidad. Se diluye cuando sus efectos perpetúan el daño. Aún así, hay quienes argumentan que el juicio ético siempre debe ser cauteloso, intervenir sin comprender. Todos los artistas pueden conducir a errores o injusticias inversas, donde trazar la línea puede por prudencia y cobardía. Cuando la espera se convierte en omisión en un mundo saturado de información, fingir que no se sabe ya no es una opción inocente. La verdadera ética no está en evitar el conflicto, sino en decidir a favor de la dignidad, incluso si eso implica incomodidad, riesgo o pérdida. Gracias, Anthony. Cielo, disculpen, Lucero, Lucero, lee la lectura. La neutralidad como elección moral. Se suele considerar la neutralidad como una posición ética segura. No tomar partido, no intervenir, no contaminarse con el conflicto. Sin embargo, en contextos de injusticia evidente, la neutralidad puede volverse una forma de complicidad. El silencio, cuando hay abuso, no es imparcialidad, es consentimiento tácito. Martin Luther King lo expresó con crudeza. Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Quien decide no posicionarse frente a una situación de opresión termina reforzando el status quo. La aparente pureza moral de la neutralidad se diluye cuando sus efectos perpetúan el daño. Aún así, hay quienes argumentan que el juicio ético siempre debe ser cauteloso. Intervenir sin comprender todas las aristas puede conducir a errores o injusticias inversas. ¿Dónde trazar la línea entre prudencia y cobardía? ¿Cuándo la espera se convierte en omisión? En un mundo saturado de información, fingir que no se sabe ya no es una opción inocente. La verdadera ética no está en evitar el conflicto, sino en decidir a favor de la dignidad, incluso si eso implica incomodidad, riesgo o pérdida. Gracias, Lucero, por la lectura. Pasamos ahora a responder las preguntas, ¿sí? Recuerden, algunas preguntas son de manera personal y otras de manera propia, depende del análisis que damos. Bien, tenemos la pregunta número 1, que es de tesis o implicaciones. Nos dice, ¿cuál es la tesis principal del texto y qué consecuencias sociales tiene según el autor? Pregunto yo, ¿cuál es la tesis principal del texto? Cuando decimos tesis, no estamos hablando también de lo que es idea, ¿sí? Tesis sinónimo de idea. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué se está hablando? ¿Quién me dice? De manera voluntaria. Aquí sí ya los mapas son voluntarios. A ver, ¿cuál es la idea? ¿De qué nos está hablando en el texto? Lo que realmente implica el silencio cuando existe una injusticia. Bien, pero ¿no? Ahí estamos hablando ya de una de las consecuencias sociales que se tiene según el autor, ¿no? Lo que mencionó Lucero, ¿no? Del silencio, y obviamente todo este silencio lleva a un contexto de injusticias, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea principal aquí del texto? Lo que nos pone Lucero es la consecuencia social. Bueno, la idea principal del texto, ¿recuerdan dónde lo encontramos? Lo encontramos en el título, lo encontramos en el tema. ¿De qué estamos hablando en el texto? Estaremos hablando de qué? De las injusticias, de la moral, del conflicto, de la ética. Yomaira, Y puede ser que habla de también el silencio, dice mucho más que hacer ruido.
como la frase que dice, o sea, al final recordaremos las palabras de nuestros enemigos sin el silencio de nuestros amigos, porque a veces cuando esperas la ayuda de esas personas que se consideraban cercanas, no están, más en los momentos malos, pero es los enemigos o las personas que, bueno, si hablamos en la vida, las que te tienen envidia, sí, siempre están como ahí, pero a veces los amigos ya no. Entonces, por eso considero que el silencio dice más que 1000 palabras. Algo así, y con esa frase lo relaciona al texto. Correcto, Yomaira, ¿no? Yomaira igual Lucero. Ahí ya tiene la respuesta a la pregunta número uno, ¿no? Vamos hablando de las ideas principales referente al texto que se ha leído y a las consecuencias que una de ellas también mencionó Lucero. Bien, pasamos a la pregunta número dos. Nos dice, ¿cómo utiliza el autor la cita de Martin Luther King para reforzar su postura, ¿no? ¿Qué me dirán ustedes? La frase cuando dice al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. ¿Será eficaz? ¿Ustedes lo podrían aplicar en la vida, en su día a día? Lo dice, al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos. Continuamos, sí, continuamos con el desarrollo de las actividades y nos quedamos en la pregunta número dos. Como veo que ustedes son muy tímidos al hablar, voy a comenzar allá. ¿Ok? Y pregunta número dos, Gerardo. Dime, profesora. Pregunta número dos, Gerardo, ¿qué respuesta me das? La cita No que entendí, ¿no? no entendí bien el texto, profesora. Ya. La pregunta dos solo habla de esto. Mira, Gerardo, presta atención. Vamos a analizarlo, ¿bien? Sí podemos analizar. Esta es la frase por el autor Martin Luther King, ¿bien? La que está de color celeste. Nos dice, al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una frase que el autor Martín expresó, ¿no? Que más que todo hace relación a la opresión con la que se está realizando. Por ejemplo, dice, al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, cuando normalmente nosotros tenemos problemas, dificultades, ya sea problemas en casa, problemas, no sé, con el vecino, qué sé yo, ¿no? Algún problema. Justo cuando tenemos ese problema, te pregunto yo, Gerardo, ¿recordarás las palabras que en algún momento alguien extraño te pudo haber dicho? No vas a poder cumplirlo, tú vas a estar siempre así, ¿no? O en ese momento, justo en ese momento cuando tú necesitas a un amigo, ¿no? Que necesitas que esté ahí para hablarte, aconsejarte, y al final nunca estuvo, ¿no? Por eso dice, al final no recordarás las palabras de tus enemigos cuando las estés pasando mal, sino vas a recordar el silencio de aquellas personas que no quisieron ayudar, ¿bien? Esa es la interpretación, Gerardo, pero te pregunto yo a ti, ¿no? El autor lo está utilizando de esa manera para reforzar su postura. Te pregunto, ¿será eficaz resaltar esta frase en la lectura? Sí, profesora. ¿Ya? ¿De qué forma? Solo lo que tú Que has entendido, tu análisis, nada más. ¿análisis toda la lectura o solo del texto de ahí, profesora? Solo de la frase. De la frase y si deseas te puedes ayudar con la lectura, no hay problema. Que uno, la mayor parte de lo que pasa es que tú tienes un amigo, como usted dijo, que tienes un amigo que tú a veces necesitas para que hables todo eso y que al final el amigo se dice que te traiciona
Y de ese texto que entendí es que si no el silencio de nuestros amigos es que es Ujú. la palabra del enemigo, se puede decir a alguien que te desea el mal, solo recuerdas esa palabra y cuando tú quieres hablar con tu amigo, el amigo no está. El amigo se va con el enemigo. Correcto, ¿no? Bueno, una interpretación que me da Gerardo, bien con tu respuesta. ¿Sí? Son interpretaciones distintas que nosotros le vamos a dar referente a lo que hemos leído y también a las experiencias que hemos tenido. ¿Sí? Pasamos ahora a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Nos dice, ¿es siempre incorrecta la neutralidad? Lucero, ¿qué me dirás? ¿Es siempre incorrecta la neutralidad? Creo que no, que hay algunas veces que se puede utilizar para evitar conflictos. Por ejemplo, si no es algo tan grave, si hay dos personas que tienen opiniones diferentes, pues no ponerte en un lado de ninguno de los dos para evitar un pleito. Pero si ya es algo un poco más grave, como dice en el texto, que ya causa alguna injusticia, ahí sí es más necesario actuar en vez de tener una posición neutra. Bien, bien, Lucero. Bueno, ya Lucero expuso la situación de que la neutralidad puede ser muy ética y otra también la que no, ¿no? Depende de la situación en la que se encuentre cada uno. Pregunta número 4. Tenemos aquí a Jeffrey. Jeffrey, pregunta número 4. Nos dice, el texto menciona el riesgo de intervenir sin comprender todas las aristas. ¿Cómo se equilibra el deber moral de actuar con el riesgo de equivocarse? ¿Cómo podemos equilibrar el deber moral, el de actuar, con el riesgo de podernos equivocar al momento de tomar una decisión? Jeffrey, mm, Matías, Sí, profesora. pregunta número 4, Matías. ¿Cómo se equilibra el deber moral de actuar con el riesgo de poder equivocarnos? Podría ser capaz, en un caso, podría ser de abuso que nosotros hayamos podido ver o tener pruebas o indicios de que el acusado en verdad hizo el acto y al momento del juicio, al momento de como presentar el juzgado más que todo, nosotros podamos ayudar a que la persona afectada o a la víctima pueda como dar a conocer un caso de que en verdad pasó. Y así podría ser como equilibrar la moral que nosotros tenemos a capaz de equivocarnos o capaz a que no sea verdad las pruebas que tenemos. Bien, bien, Matías. Correcto, ¿no? Y aquí también aplica la frase que menciona yo, Mayra, ¿no? Pensar antes de actuar, ¿no? Porque muchas veces, siempre, bueno, la mayoría de veces tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Estamos corriendo el riesgo de actuar y luego equivocarnos. Bien, esa es la respuesta a la pregunta número 4. Ahora pasemos a la pregunta número 5, ¿ya? Pero la pregunta número 5 es al igual que con las anteriores, ¿ven? Tenemos aquí dos fichas, ¿no? Dos fichas que han respondido ustedes de manera oral aquí en la evaluación. Y tenemos la última pregunta que nos dice, ahora sí vamos a aplicarlo en la realidad. Ustedes van a elegir un caso, ya sea histórico o puede ser actual, en el que el silencio o la neutralidad de personas o instituciones haya tenido un impacto significativo.
Van a analizar las consecuencias éticas de esa posición. ¿Está bien? Referente al texto, bien. En sí, ¿cómo lo interpretan el texto? ¿De qué forma? Estamos hablando de la neutralidad como elección moral. ¿Qué nos dice? Se suele considerar la neutralidad como una posición ética segura. ¿Por qué? ¿Por qué una posición ética segura? Porque al ser neutral, tú obviamente vas a tomar decisiones referente con las pruebas que tú tienes, ¿verdad? Algo muy neutral. ¿Dónde tomamos decisiones neutrales? Cuando tenemos que jugar, por ejemplo, a un hermano, a un familiar y a un desconocido, ¿no? Tenemos que ser imparcial. Por eso dice, no tomar partido, no intervenir, no contaminarse en el conflicto. Pero, sin embargo, en contextos de injusticia evidente, la neutralidad puede volverse una forma de complicidad, ¿no? El silencio, cuando hay abuso, no es imparcialidad, ¿ven? Es consentimiento tácito. ¿Qué quiere decir? Si yo veo un abuso, obviamente, según lo ético, lo profesional o según mi moral, tengo que avisar, ¿verdad? Pero aquí ya abarcan dos temas. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo un abuso que están realizando, uno, lo primero es, según mi moral, tengo que avisar, ¿verdad? Pedir ayuda, avisar. Pero ¿qué pasa cuando ya, en este caso, el abusador toma actos como de amenazar, ¿no? Tú hablas y te va a pasar algo, ¿no? Aquí ya viene lo que es el silencio. Obviamente el silencio lo tomamos en decisión a base también de la otra persona, ya que fue una amenaza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes mismos? Por eso dice la imparcialidad, ¿no? También abarca ese tema. Eso ya es un análisis mío, propio, ¿no? Como cuando que ves algo injusticia y luego viene el otro y te amenaza. ¿Se dan cuenta? Eso ya es un tema distinto que se está interpretando en base a la lectura. ¿Qué nos dice? Martin Luther King lo expresa con crudeza, lo dice directo. Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos. ¿Cierto? Cuando pasamos dificultades, problemas, no vamos a recordar a nuestros enemigos, ¿no? Vamos a querer que buscar ayuda en las personas más cercanas, que son familiares, que son amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esos familiares y esos amigos no nos dan el apoyo que normalmente queremos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recordar al final? El silencio de nuestros amigos, ¿no? De que pedimos ayuda y no nos lo quisieron dar. Eso es lo que vamos a recordar. ¿Ven? Entonces, ¿quién decide no posicionarse frente a la situación de opresión? Terminando reforzando el estado que se le da, ¿no? La aparente pureza moral de la neutralidad se diluye cuando sus efectos perpetúan el daño, ¿no? Yo puedo decir, no, yo soy bien neutral tomando decisiones, pero en el momento exacto, cuando pasan, ahí realmente veremos qué tan neutral podemos llegar a ser, ¿no? Aún así, hay quienes argumentan que el juicio ético siempre debe ser cauteloso. Obviamente, estamos hablando de un juicio implica a varias personas, no solo implica dos, ¿no? Intervenir sin comprender todas las aristas puede conducir a errores o injusticias inversas. ¿Por qué las injusticias inversas? Porque un juicio ético no incluye solo a dos personas, incluye a un grupo de palabras. Por ejemplo, ¿no? Están enjuiciando a un narcotraficante, el más famoso, el más buscado. Obviamente, las decisiones que puede tomar y apelar a ello no solo va a ser contra esa persona, sino va a ser contra todo el grupo de narcotráfico que existe detrás de él. Y obviamente detrás de él habrán pues ministros, habrán congresistas, habrán personajes públicos, ¿no? Entonces, a eso se viene ya cuando se conduce a todos esos errores al momento de tomar decisiones sin un juicio ético, sobre todo cuando es alguien importante. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ¿dónde trazar la línea entre prudencia y cobardía? ¿Qué me dirán ustedes las decisiones que toman?
Cuando la espera se convierte en omisión, ¿no? Cuando yo espero, pero se omite lo que yo esperaba de ese juez, ¿no? Es como si nunca hubiera pasado. En un mundo saturado de información, fingir que no se sabe ya no es una opción inocente, ¿no? Hacerte el que yo no sé nada, pero en realidad sí sabes. ¿Bien? La verdadera ética, acá nos dice el mensaje, la verdadera ética no está en evitar el conflicto, sino en decidir a favor de la dignidad, incluso si eso implica incomodidad, riesgo o pérdida. Obviamente, según el autor, debemos nosotros decidir y tomar decisiones por nuestra propia dignidad, por nuestra propia moral, por nuestra propia ética. Pero ¿qué trae eso? ¿Qué trae? Incomodidad, ¿no? Por ejemplo, si yo delato a un amigo y digo, no, él estuvo haciendo esto. O cuando están jugando en la calle y alguien rompió la ventana del vecino, ¿no? Si tú vas a decir la verdad, ¿qué va a implicar? Incomodidad, ¿no? Pero si ya son temas graves, temas ya que impliquen, no sé, violación, asesinatos, que hayan visto algo fuera de lo normal, ¿qué implica más? Implica riesgo, el riesgo que tú puedes llegar a correr, implica pérdida, ¿no? Pérdida, en este caso, podemos hablar, pues, de perder a un ser querido. ¿Ven? Entonces la pregunta sería para ustedes el día de hoy, ¿qué me dicen? ¿O qué dirán ustedes si valdrá la pena actualmente de tener una ética, una moral a favor de nuestra dignidad, a pesar de las consecuencias que nosotros podemos ver, como la incomodidad, el riesgo, la pérdida? ¿Qué me dices? A ver, yo, Mayra. Yo, Mayra, ¿te encuentras? Bien. Ah, Matías, Sí, profesora. ¿qué me dices referente a la pregunta que hice? ¿Podría repetirlo? Dije que si valdría la pena por tener una formación ética neutral con una propia dignidad que iba a implicar la pérdida, la incomodidad o el riesgo de que algo me pase. ¿Tú qué me dices? ¿Valdrá la pena? Eh, Eso también depende de cada persona, pero en mí yo creo que yo sí lo haría debido a que uno podría protegerme a mí y a mi seguridad y también a la de mi familia y en vez de sacrificarla por otras personas. Bien, bien, correcto. Gracias, Matías. Es una respuesta neutral. Aquí, como actividad para el grupo de WhatsApp, por favor, en la pregunta número 5, ustedes van a elegir un caso, puede ser histórico, casual, actual, ¿no? Puede ser de un personaje público, de un político, o qué sé yo, ustedes escojan, y lo van a relacionar con si el silencio o la neutralidad de esas personas, o también de instituciones, quizás me hablen de alguna institución, del Poder Judicial, del Congreso, ya ustedes decidan, si ha tenido un impacto significativo y analicen las consecuencias, las éticas de esa posición. Bien, esa es la actividad que van a enviar al grupo de WhatsApp. De esta manera finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.